Gracias por estar con nosotros esta mañana. Hoy vamos a empezar una nueva serie. Vamos a estar en el libro de Primera de Samuel y vamos a estar de verdad en el capítulo 8, verso 1 al 22, esta mañana en un mensaje que he intitulado La corona y el pacto. Es la serie, pero el mensaje esta mañana es la demanda de un rey. Ahora, ¿alguna vez has preguntado por qué dos personas pueden recibir la misma oportunidad y aún incluso la misma bendición y aún así acabar con legados completamente diferentes? Pues la historia del rey Saúl y el rey David no es principalmente un contraste de un hombre malo y un hombre bueno. En sí es un contraste de dos corazones. ¿Por qué? Porque ambos fueron elegidos por Dios, ambos fueron ungidos como reyes, ambos experimentaron éxito y ambos pecaron. Y no solo eso, uno se convirtió en el estándar en el que midió los futuros reyes, el otro perdió su reino. Pero mientras que el fracaso de Saúl llevó a la autojustificación y la ruina, el fracaso de David llevó a una promesa, señalándolos al único rey perfecto, quien es Jesucristo. En los versos que vamos a ver esta mañana, vamos a ver el peligro de preferir lo popular sobre esperar en Dios. Así que déjame recordarnos desde el principio esta mañana de que cuando nosotros rechazamos el gobierno de Dios en favor de seguridad terrenal, siempre conduce a la esclavitud espiritual. Aquí está el primer punto para nosotros esta mañana: el rechazo de la soberanía divina. Vamos a leer juntos 1 Samuel capítulo 8, verso 1 al 9. Dice así: Y aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver a Samuel. Y le dijeron: He aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradado a Samuel estas palabras, le dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han deshecho a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí sirviendo a dioses ajenos, y así hacen también contigo. El verso 9: Ahora pues, oye su voz, mas protesta solamente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Cuando llegamos al capítulo 8 entendemos algo: Samuel ya no está joven y sus hijos son los que están actuando o gobernando como jueces. Sin embargo, los hijos a Joel y Abías son corruptos, están aceptando sobornos, han pervertido la justicia para los que están bajo de su autoridad. Entonces los ancianos de Israel vienen y reconocen el escenario, tanto como un problema, pero también como una oportunidad. El problema es evidente, que Samuel no vivirá para siempre. Así que podemos decir que fue sabio que los ancianos de Israel hicieran esto, porque no tenían que aceptar ellos líderes que eran obviamente impíos, incorruptos para liderar. Pero aunque era sabio que los ancianos de Israel rechazan a los hijos de Samuel como líderes, lo que no fue sabio es que los ancianos de Israel exigieran un rey que los juzgara. El verso 5, si tienes tu Biblia, dice: como todas las naciones. Entonces, en sí mismo, el deseo de tener un rey no estaba mal. A decir, no era necesariamente una petición abiertamente rebelde, porque la ley de Moisés no decía que Israel nunca podía tener un rey.
porque si se permitía, esa posibilidad estaba abierto para ellos, pero tenían que seguir unos patrones directos o específicos. Dios sabía que algún día Israel iba a tener un rey. Y 400 años antes de esto, Dios les da a Israel las instrucciones sobre el futuro rey. No tenemos tiempo para verlo esta mañana, si estás apuntando notas, apunta Deuteronomio capítulo 17 y Dios te bendiga. La vas a pasar muy bien en este capítulo. Aquí tenemos que entender, la crisis es un crisis teológico, no un crisis político. Porque parece que la petición no se hizo con la intención de honrar a Dios. La motivación era ser como otras naciones. La motivación en sentido era tener la seguridad mundana como otras naciones. Pero recuerda que Dios llamó a los israelitas a ser un pueblo distinto, separado y diferente que las naciones que lo rodean, señalando la verdad a quién era su Dios. Ahora, los ancianos parecen confiar en las instituciones humanas más que en Dios. Y lo que sabemos aquí es porque en el verso 7, mira en tus Biblias, expone el problema, el raíz del problema. Y dijo Jehová a Samuel, porque no te han rechazado a ti, sino me han desechado para que reine sobre ellos. Ok, debemos entender algo aquí muy importante. Cuando miramos aquí, vemos que Samuel estaba con ellos, los hijos de él eran jueces, y ellos no vienen a pedir otro juez, ellos vienen a pedir un rey. Entonces miramos qué es la diferencia entre un juez y un rey. Y aquí tal vez necesitamos esto para entender esta diferencia. Tenemos que entender que un juez era un líder que Dios levantaba para una crisis específica. Y cuando esa crisis específica acababa, el juez decía, pues ya hice mi trabajo, voy a regresar a mi vida normal. Pero un rey no, un rey que gobernaba por vida y después que pasaba esa autoridad a sus descendientes. En Jueces capítulo 8, Gedeón se le ofreció como el trono sobre Israel y él rechazó. Mira aquí conmigo Jueces 8:23, lo puedes ver en la pantalla, dice así. Mas Gedeón respondió, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señorará. Jehová señorará sobre vosotros. Este fue el corazón de todos los jueces. Estoy llamado, hago el trabajo y me aparto. Por eso es que Israel pasó unos 400 años en la tierra prometida sin rey. Entonces miramos aquí que Dios le dijo a Samuel que cumpliera la petición del pueblo. En otras palabras, haz lo que ellos te piden. Eso no fue porque su petición fuera buena o correcta, sino porque Dios les iba a enseñar a Israel a través de eso. A veces, hermanos, cuando nosotros insistimos en tener algo malo, Dios lo va a permitir que nosotros lo tengamos y luego nos va a enseñar a través de ese proceso. Y cuando nosotros cambiamos la voluntad de Dios por nuestros propios deseos, a menudo conseguimos lo que queremos, pero perdemos lo que de verdadmente necesitamos. Aquí está la lección número 1 para nosotros, dice así. Como Israel quería un rey por razones equivocadas, Dios les permitió tener el tipo de rey que deseaban. Saúl reflejó sus prioridades mundanas y la nación experimentó las dolorosas consecuencias de elegir la sabiduría humana en lugar del liderazgo de Dios. Es realmente triste que Israel ya tenía el rey de reyes liderándolos y lamentablemente esta no es la única vez que esto ha pasado o pasará en este tiempo. Recuerda cuando Jesús se representó ante Pilato y la multitud judía gritaba, decía, no tenemos rey más que César. Juan capítulo 19. Pues Jesús fue rechazado como rey. Hay un dicho, en inglés lo traducí al español, ten cuidado lo que pides o deseas, porque puede ser que lo consigas. Ahora, yo no sé de ustedes, pero me imagino que en un punto estamos agradecidos por las veces que Dios nos dijo no. Estamos agradecidos por las veces que Dios no nos dio lo que queríamos. Y no lo entendemos en ese momento. Pasan los años y miramos hacia atrás y decimos, gracias Dios que tú me guiaste en ese tiempo. Ahora, cuando llegamos al versículo 9, el Señor le dice a Israel que puede tener un rey, pero solo después de que se les diga
¿qué les va a costar tener un rey? Aquí está el punto número 2 para nosotros esta mañana. La realidad de la esclavitud mundana. 1 Samuel capítulo 8, verso 10 al 18 dice así: Y refirió Samuel a todas las palabras de Jehová al pueblo que había pedido rey. Y dijo pues: Así hará el rey que reinará sobre vosotros, tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros, en su gente de caballo para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas, los pondrá asimismo a que aren sus campos y siguen sus mieses y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestra tierra, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y les dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar sus oficiales y a sus siervos. Tomará a vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestro rebaño, y seréis sus siervos, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Ahora, yo no sé si un día has visto un mensaje o un anuncio en la tele que dice: si tienes dolor de cabeza, toma esta pastilla, y luego rápidamente dice: y los efectos secundarios serían insomnio, pérdida de apetito, dolor de estómago extremo. Pues con esos efectos mejor déjame el dolor de cabeza, ¿no? Pues aquí es lo que está pasando. Dios quería saber que quería decirles a ellos: habrá un problema si sigues o quieres o prosigues a tener una relación con un rey. En la visión de Israel tenían un problema, y ellos pensaban que este problema se iba a arreglar teniendo un rey. Pero sí, tal vez hasta cierto punto se arreglaría, pero algo más pasaría. Tendrían otros problemas diferentes. Deben sopesar cuidadosamente los beneficios frente a los problemas. Ahora, ¿notaste algo en el verso 11 al 18? Hay un contraste, un patrón aquí. No sé si lo notaste. Déjame resumir aquí. Entre el verso 11 al 18, si lees cuidadosamente, esto es lo que vas a leer. Él tomará, y vosotros serás sus sirvientes. Mire, hasta el rey dice: hasta los asnos se va a llevar el rey. Se va a llevar todo. Y el Señor le dio a Israel una advertencia buena y bien clara. Y Israel tiene que entender que la mayoría de los reyes quieren tomar, no vienen a dar, vienen a ser servidos, no a servir. Y si Israel quería tener un rey, debería darse cuenta que él sería el que quita, no da. Él viene a ser servido, no a servir. Iglesia, este de verdad es un recordatorio de que cuando nosotros sustituimos el gobierno de Dios por sistemas mundanos o estrategias de autosalvación, esos mismos ídolos nos van a esclavizar. En sí, los ídolos siempre exigen todo y nunca devuelven nada. Así que en general Israel sí ganó una cadena de mando, pero sacrificando su libertad en casi todos los demás aspectos. Existían ellos para servir al rey en medida como el rey quisiera o como él exigiera. Pero aunque Dios les dijo que iban a perder todo eso, hay algo más importante que ellos iban a perder. Aunque sus hijos, sus hijas, todo lo que iban a perder, hay algo bien clave. Y Samuel se lo dice al último. Samuel les advierte: cuando estas cosas ocurran, el Señor no va a responder de los gritos de ayuda que el pueblo pida. ¡Wow! Imagínate. No solo te van a quitar, no solo Dios te dice: te vamos a quitar todo esto, pero no te voy a escuchar cuando tú pidas, porque esto es lo que tú elegiste. Ahora, yo vi una historia de un padre que estaba viajando en tierra con sus hijos para otro estado, y iban manejando, iban a un viaje de familia, y el padre iba manejando y su hijo acababa de sacar su permiso de manejo. Entonces, ¿qué crees tú que el hijo iba a pedir? Como nosotros lo hicimos, ¿no?
papá, déjame manejar. Y el papá le decía, no, yo estoy manejando. Papá, es que ya saqué mi permiso, déjame manejar. No, mi hijo, no. Papá, hasta el gobierno dijo que yo ya puedo manejar y tú no me dejas manejar, papá, ¿qué te está pasando? Al fin el papá le dijo, hijo, no estás preparado para el tráfico que viene adelante, no conoces las calles. Mejor, ¿sabes qué? Mejor yo voy a manejar. Pues usted sabe, como hijo bueno que es, siguió insistiendo que el papá lo dejara manejar y el papá dijo, pues ok, maneja, pero me tienes que hacer caso. Se puso a la par, le dice cuánto tiene que ir y el hijo está manejando. Pero tú sabes qué pasa cuando el joven agarra el timón, siente el poder del minivan, no promo. Agarra, se sienta y se pone el cinturón y vamos. El hijo está haciendo caso, pero como cada joven paró de hacer caso. Ya no escuchó las advertencias de su padre. Condujo demasiado rápido que dejó a la familia atascada en una zanja embarrada. A decir que cuando se metió a la zanja metía la gasolina y la llanta solo patinaba en el lodo. Frustrado el hijo comenzó a gritar, papá, ayúdame y sácanos de este lío. Pues el padre finalmente le ayudó, pero no antes de que el hijo sufriera las consecuencias de rechazar el consejo. Y hermanos, tristemente así somos nosotros, ¿no? O muchos de nosotros. La zanja enseñó lo que la advertencia no podía enseñar. Y muchas personas hacen lo mismo hoy en día. Rechazan la guianza de Dios, rechazan la palabra de Dios, siguen su propio camino y después llegan llorando cuando llegan las consecuencias. A veces Dios nos permite experimentar el resultado de nuestras decisiones para que aprendamos el valor de su señorío. Aquí está la aplicación para nosotros esta mañana. Cuando elegimos obstinadamente nuestro propio rey en lugar del gobierno de Dios, el dolor que sigue a menudo se convierte en el maestro que su advertencia estaba destinada a ser. El punto número 3 para nosotros esta mañana: la provisión de un sustituto soberano. Primera de Samuel, capítulo 8, versos 19 al 22, dice así. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá el rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas estas palabras del pueblo, y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz, y pon rey sobre ellos. Y entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Entonces aquí está. Recibieron la advertencia clara. ¿Y qué es lo que dijeron? ¡No! Queremos un rey. Nosotros queremos hacer lo que queremos hacer. Así que Dios dará a Israel el rey que ellos querían. Y como veremos más adelante, Saúl falla, fracasa. Y después Dios dará el rey que él quería para ellos, que es David. Ahora, hasta cierto punto, y hay un debate sobre esto, pero hasta cierto punto podemos decir que Dios en últimas instancias quiso que Israel se convirtiera en una monarquía basada en Deuteronomio capítulo 17. Incluso podríamos decir, tal vez, si Israel no abandonara al Señor aquí, que Dios habría hecho al rey David el primer rey de Israel, humano de Israel. Entonces, pero no escucharon la advertencia, sino que en el verso 20 ellos dijeron, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Ahora hay algo interesante aquí, y no tenemos tiempo para verlo esta mañana. Si tú estás en casa o estás aquí, apúntalo y estúdialo esta semana. Pero lo interesante aquí es que Dios acababa de ganar una guerra maravillosa para Israel. En 1 Samuel capítulo 7 puedes leer de esa guerra. Y ahora aquí en el capítulo 8 ellos piden un rey que vaya adelante de ellos en batalla. ¿Verás? La realidad aquí es que Israel no le faltaba un rey. Tenían un rey ya, el Señor de nuestro Dios, el Rey de Reyes.
Lo que ellos querían era una imagen de un rey. Su deseo de un rey era realmente el deseo de alguien que de verdad que se pareciera a lo que ellos pensaban que un rey debería ser. Aquí está la lección número 2 para nosotros esta mañana. Todas estas historias tienen un propósito. Su diseño es mostrar a los lectores que Jesús es la respuesta definitiva al problema de la humanidad, que Jesús es esencialmente lo que la humanidad busca. Así que Israel quiere un rey que saliera delante de ellos en luchas y sus batallas. Y si ponemos atención aquí, podríamos decir esto: que esto de verdad establece las contras definitivos a la expiación sustitutiva. Y la expiación sustitutiva es una doctrina cristiana que afirma que Jesucristo murió en la cruz como sustituto de la humanidad, asumiendo la pena, el castigo, la culpa que las personas merecían por pecados, satisfaciendo así las demandas de la justicia y haciendo posible que tú y yo podamos encontrar perdón y reconciliación con Dios. En otras palabras, tenemos que ver aquí: nuestro Rey Jesús no vino a quitarnos la vida. Nuestro Rey Jesús vino a dar su vida como rescate por nosotros. Ahora, Cristo salió adelante de nosotros para luchar las batallas que nosotros no podíamos ganar, que son el pecado, la muerte, la ira de Dios. Y Él fue nuestro sustituto victorioso supremo. Ahora, como veremos eventualmente algo aquí triste. El rey Saúl pudo haber empezado bien. Y no, solo empezó bien. Pero recuerda, iglesia, que nuestro Jesús, nuestro rey, terminó bien. Saúl vino a hacerse sirvientes y nuestro rey vino a servir. Aquí hay dos aplicaciones para nosotros, una de dos partes. La primera es: identifica tus reyes culturales. Examine dónde tú estás suplicando a Dios que te dé un sistema de seguridad como el mundo. Por ejemplo, puedes depositar tu esperanza en los últimos resultados políticos, tu cuenta de banco, tu estatus social o lo que sea, en lugar de Jesucristo. La aplicación número 2: entregar el escudo de control. Debemos dejar de manipular las circunstancias por miedo. Cuando intentamos ser soberanos sobre nuestro futuro, acabamos esclavizados por la ansiedad. La verdadera paz se encuentra bajo el señorío absoluto de Cristo. Leamos el versículo 22 una vez más. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Y entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno en vuestra ciudad. Así que el Señor le dijo: ¿sabes qué? Si eso es lo que quieren, pues dales lo que quieren. Hay una ironía aquí que tal vez perdemos cuando leemos estos versos muy rápido, pero en este momento la ironía aquí es que Israel rechazó el gobierno de Dios, pero no pudieron escapar la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque era Dios mismo quien elegiría y establecería a su rey. Aunque el pueblo se alejó de Dios, Él nunca entregó su trono. La autoridad de Dios no se ve disminuida por la rebelión del hombre. Sin embargo, cuando tú y yo rechazamos su liderazgo, perdemos la bendición, la paz, la protección que proviene de caminar bajo el gobierno de Dios. Podemos pensar, y yo no sé por qué gente piensa esto, pero podemos pensar que cuando nosotros vamos a hacer nuestras propias decisiones, no nos vamos a someter a Dios, que nosotros vamos a hacer lo que nosotros queramos, que vamos a encontrar libertad. Pero en realidad lo que encontramos son dificultades innecesarias, ¿no? Creemos que, yo me voy a apartar de Dios, puedo hacer lo que quiero, soy libre. Cuidado. ¿Por qué? Porque resistir a Dios nunca va a debilitar su reino, solo va a herir nuestros propios corazones. Hermanos, yo creo que para este tiempo tú y yo sabemos, si queremos admitir, que hemos hecho decisiones sabiendo que no son decisiones correctas. Pero queremos ser libres, queremos hacer la decisión y entonces estamos donde estamos. Iglesia,
La pregunta que tenemos que hacer esta mañana es la misma que enfrentó a Israel. ¿Quién será nuestro rey? Porque Dios nunca va a imponer su gobierno, pero con amor nos llamará a confiar en Él. Y cada vez que tú y yo elegimos nuestro propio camino en lugar de Él, descubrimos que nuestra sabiduría es limitada. Nuestra fuerza es insuficiente, pero cuando nos entregamos a la autoridad del Señor, encontramos precisamente lo que nuestro corazón y vida busca. Esa es la guía de Dios. La paz que solo se encuentra en Dios. La seguridad que solo se encuentra en Dios. Y la vida que solo se encuentra en Dios. Así que hoy no seamos como Israel, exigiendo nuestra propia voluntad. En cambio, inclinémonos ante el verdadero Rey de Reyes. Y tal vez podemos hacer esta oración: Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Gobierna mi corazón, gobierna mi familia, mis hijos, gobierna mi futuro, porque el lugar más seguro para estar como creyente es bajo el reinado amoroso de Dios. Inclinamos nuestros rostros esta mañana. En unos momentos van a haber unas personas aquí que quieren orar contigo. Y tal vez esta mañana tú no conoces a Cristo como Salvador. So te ruego que entregues tu vida a Cristo antes que sea demasiado tarde. O tal vez esta mañana tú te has dado cuenta que Jesús no es el Rey de tu vida. Así que tal vez esta mañana tú quieres decir: Señor, te entrego todo lo mío a ti. Tal vez quieres reconciliarte con el Señor. Tal vez quieras hacerte miembro o saber cómo ser bautizado en esta iglesia. En unos momentos después de la oración va a haber gente aquí que quiere orar contigo. O si simplemente quieres venir a las gradas, lo puedes hacer también. Señor, a veces nosotros pedimos cosas, hacemos cosas que no son tu voluntad. Pero tú extiendes tu gracia y tu amor hacia nosotros. Aún nos amaste primero antes que te pudiéramos amar a ti. Señor, pido que en estas lecciones, como Israel pidió, que nos recuerdes a nosotros a pedir tu guianza, porque tu sabiduría es mejor que la de nosotros. Señor, nos inclinamos bajo el Rey de Reyes, quien eres tú, Señor, y nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.